390 es Selena Atl-Gris busca desarrollo cerebral al punto de la inteligencia reptil en humanos P1. 1, 2, 3 Estoy en un laboratorio en otro planeta. Un laboratorio, describe el laboratorio. Sí, hay varios como tubos transparentes con copias de varios aspectos físicos, pero es como un pasillo muy grande. Del lado izquierdo son puros aspectos femeninos, y del lado derecho puros aspectos masculinos. Pero lo que todos tienen en común es que el cuerpo está apagado, y lo único que tienen funcionando de esas copias es la zona sexual, en hombres y mujeres. Zona sexual conectada. Sí, de hecho veo que en ambos, en aspecto femenino y masculino, adentro de esa zona sexual hay una especie como de un tubo, y veo que de repente ese tubo como que se ilumina, veo que llegan como unas partículas de luz, e inmediatamente suena como un pequeño dispositivo que está en la base del tubo de contención. Sigo observando si el tubo está activado ahorita o desactivado. En algunos está activado, en otros desactivado. Observa qué sucede cuando es activado en ciertas personas que estás observando. Veo que cuando se activa llega una mantis y un gris, veo que los dos son como de carácter científico. Veo que se acercan y tienen en las manos pareciera como una tableta pero de cristal transparente, y veo que ahí aprietan, dan como algún mando, y veo que ese tubo como que lo extraen de la zona sexual, pero no ellos con las manos sino como que el tubo ya tiene ese funcionamiento. Porque veo que ese tubo pasa por la parte de abajo de la base y recorre otro tubo que se dirige a otro lado, y veo que de otro tubo que entra por la parte igual de la base, entra otro tubo de esos pero vacío. Desactivado en la zona sexual. ¿Qué hace la mantis? Veo que está antes de pedir el mando como de esos cambios de tubos, veo que está observando un porcentaje y veo que tiene que ver con porcentaje extraído de células, y también el porcentaje de duración del dispositivo, qué tanto daño tiene el dispositivo por dentro. Y su capacidad todavía de almacenamiento. Cuando hablas de porcentaje extraído de células, hablas de emisiones seminales. Es que veo óvulos y espermatozoides con luz extraídos, precisamente en unos veo eso y en otros veo simplemente células normales pero llenas de luz. ¿Las células de luz tienen que ver con gametos o son otro tipo de células? No, sí con gametos. ¿En la cuarta dimensión de ese gameto se aprecia la luz? ¿En la proporción de lo que implica un óvulo o un espermatozoide? Sí, veo que es similar. O sea que los gametos son con su luz. Sí. ¿No te detectan? No. ¿Ves al gris y a la mantis científico? Sí. Sigue observando. ¿Y ubicas aspectos físicos, Helene? Sí, la estoy viendo. Veo que ahorita en porque es tiempo actual, veo que en este preciso momento tiene uno de esos dispositivos pero está vacío y ahorita está inactivo en este momento. Pero veo que lo han estado cambiando de forma constante. Ok. Pregúntales a ellos dos, a la mantis y al gris, qué es lo que buscan con el procedimiento que estás observando allí. Creo que están trabajando específicamente con la parte sexual, tanto de hombres como de mujeres. Y cuando te estén viendo, me lo dices. Ya me ven. ¿Cuál es la reacción? A la mantis se le ve molesta y confundida. El gris está intentando analizar la probabilidad de cómo fue que yo llegué ahí. Bien, dile que estás observando el análisis del gris y dile a la mantis que no debe sorprenderse. Dile si tienes alguna respuesta. No tengo respuesta. Pregúntales qué es lo que están haciendo, qué es lo que evalúan. Están trabajando con los gametos y ves gametos con todo el potencial de su genética luz ensamblada allí. Sí, me explica que lo que quieren hacer es poder lograr extraer de las células sexuales activas con luz. Lo que quieren hacer es extraer esa luz de las células sexuales y poder insertarlas para potencializar todavía más el gameto y poder utilizar el gameto completo ya una vez con esa inserción de óvulo y espermatozoide en un solo gameto. Me dice que lo que quieren es todo el gameto ya con esa inserción, ver si es posible insertarla en un aspecto reptil de cuarta dimensión, o algún modelo posible humano nuevo, me dice. Para que buscan unificar gametos si eso se produce en el vientre de una humana. Dice porque precisamente por eso lo tienen que hacer de esa manera, porque de una forma más artificial no se obtiene ningún tipo de resultados. Dice al menos por ahora hemos podido extraer las células luz de dichas células sexuales y también de esa parte del gameto, me dice. ¿Quién te responde, el gris o la mantis?
El gris. Pregúntale al gris cómo se llama. Oide. ¿Cuál es el mecanismo que utilizan para extraer la genética luz de los gametos? Deben tener una alta tecnología para conseguirlo. Sí, me dice que les llevó muchos años en el proceso. Dice que tuvieron que combinar tecnología con el uso de células luz humanas, pero intentarlas mantener en un porcentaje menor para evitar algún tipo de explosión con el dispositivo y las células que se encuentran dentro. Me explica que esa tecnología es el tubo y entre ambas paredes es como un vidrio, una especie de vidrio, pero no es vidrio, pero es algo similar, transparente. Y entre esas paredes tener, me dice que energía, luz, pero con menor porcentaje, que eso también lo ayudan las paredes del dispositivo a bajar esa intensidad, me dice. Y de esa manera poder extraer lo que requieren y que se mantenga almacenado ahí. Pregúntale en qué fase se encuentra lo que están haciendo. Puedes determinarlo de tu parte como un experimento. Sí, me dice que ya está en fases finales y lo único que requieren es la inserción de forma más meticulosa, me dice, en un aspecto ya sea ese modelo humano nuevo o algún aspecto de cuarta dimensión, otra raza. En este caso lo están intentando con la reptil por la similitud genética. ¿Y desde cuándo vienen realizando ese proceso? Me dice que desde hace eones. Pregúntale a Oidi si ha hecho los cálculos y ha obtenido las probabilidades de éxito. Sí, dice que sí. Las probabilidades son extremadamente bajas, me dice, pero siempre con el mejoramiento puede ese porcentaje subir, aunque sea de una forma muy ligera. Pregúntale cuántas personas están vinculadas con ese experimento. Estás ahí por Selene, indícale el aspecto físico. Sí, ya sabe que estoy ahí por ella. Me dice que en total, entre hombres y mujeres, tienen a 103.412 humanos en ese procedimiento. Eso y todo el árbol genealógico, me dice. ¿100 qué? 110.000. Sí, 110.000. ¿113? Sí. 110.113 humanos, es decir que son como 50.000 parejas. Sí, también su linaje, me dice, descendencia masculina o femenina, directa, solo primogénito, me dice. ¿Y cómo sería el prototipo de ese nuevo humano? Pregúntale a Oidi. Me dice que tendría que ser un humano cuya modificación cerebral pueda contener la inserción de esos gametos activos en el cuerpo humano, pero a la vez que pueda también como contenerse para poder manipular ese aspecto físico. De lo contrario no tendría un control en él, me dice. Selene tiene un 2% genluz ensamblado. ¿Qué porcentaje de genluz ensamblado tendría ese prototipo y si tiene la capacidad de ese ensamblaje? Me explica que también tendría que ser del 2%, pero distribuido de una manera diferente y controlado de diferente manera a través de dispositivos orgánicos en el cerebro y en diferentes partes del cuerpo. En función de garantizar un absoluto control. Sí, me dice que sí. Déjame con Oidi, se dio cuenta de que está siendo guiada entonces. Sí. Haz cambio, déjame con el gris. Ahora o no haz cambio, déjame con Oidi, 2, 3, ahora. Oidi, ¿me escuchas? Sí. ¿Pierden el tiempo ustedes definitivamente, no? Tienes carácter científico y dices que tienes eones haciendo ese tipo de experimentos. ¿Qué sentido tiene diseñar un prototipo humano con un ensamblaje del 2% genluz y con ciertas características cerebrales en función del absoluto control de parte de ustedes? No les basta con el 3% de desarrollo cerebral en el humano en función del control que tienen. Siempre maneras de mejorar, y este es uno de esos procesos. Un humano que tenga esa potencialidad sería un elemento bastante valioso y útil en el hologramo. ¿De qué potencialidad te refieres? Si mezclamos, ya tomando en cuenta esa inserción, imagínate el potencial energético a nivel sexual que podría generar ese aspecto físico. Y por eso el estudio tiene que ver solo con la parte sexual. Y el cerebro, obviamente. Correcto. Si la persona utiliza esa condición natural multiorgásmica en función de activar su cerebro, funcionaría tu plan. Depende del aspecto físico. Si es un aspecto físico controlado al que estamos dirigiendo para este proceso de experimentación, sería muy útil. Si es un aspecto como el tuyo, donde se encuentra un humano luz de por medio, de forma directa, sería contraproducente.
O sea que están interviniendo ustedes en la zona sexual en función de determinar aspectos desconocidos por ustedes y en humanos con capacidad multiorgásmica. Están evaluando tanto hombres como mujeres. Correcto. En ese sentido, ustedes son conscientes del desarrollo cerebral a partir de lo que implica el multiorgasmo utilizado desde el potencial humano original. Correcto. No es el mismo tipo de potencial cerebral estimulado por dispositivos reptiles. ¿Por qué quieren un humano con potencial cerebral activado desde lo que son ustedes? Lograremos tener un dominio fuerte, no solo a nivel holográfico, sino en la cuarta dimensión. Sería también mantener un prestigio en nivel de cuarta dimensión. Extraer energía ilimitada y más fuerte y potente. Volvería a mi grupo especial, un grupo de élite intocable. Es decir, serían humanos con la inteligencia de ustedes. Correcto. Implica un cerebro desarrollado al punto proporcional del cerebro desarrollado que ustedes tienen. Correcto. ¿Lo interpreto o no? Correcto. Entiendo. O sea que conoces muy bien el desarrollo del cerebro por parte del humano luz. Sí, es un procedimiento que se ha podido observar a una distancia prudente. ¿Y cómo es ese procedimiento que implica el desarrollo cerebral desde el lado humano luz original? Dices que conoces todo ese procedimiento. Sí, efectivamente. Lo que yo he podido también observar y de lo que conozco de ese procedimiento. El cuerpo empieza a tener modificaciones, no solo a nivel cerebral. Si bien el cerebro empieza a tener un aumento en su desarrollo, empieza a tener el humano a conocer diferentes tipos de capacidades internas que van relacionadas también con la zona cardíaca. Y también hay modificaciones a nivel genético, empieza a haber modificaciones sutiles. Ese tipo de cambios y modificaciones ocurren en un aspecto humano. Si es posible que el humano tenga otra pareja bajo la misma condición, el procedimiento interesante es que no ocurre esa potencialidad al mismo nivel cada uno a través de un desarrollo diferente, pero el procedimiento es el mismo. ¿Y a nivel de la neurona qué sucede con ese procedimiento? Yo quiero saber hasta dónde lo has evaluado. He logrado observar, si bien no he podido descifrar exactamente el componente del gen luz o células luz, o cuando un órgano empieza a tener ese desarrollo a nivel luz, he observado que esa neurona también tiene una modificación totalmente en su estructura interna y externa. Y empieza a hacer una modificación en su estructura y cuando hace ese tipo de modificaciones, el funcionamiento del cerebro también cambia. Es como una computadora. ¿Por qué ustedes impiden el desarrollo del cerebro en un humano 13? Hay aspectos humanos que nos conviene mantenerlos en la ignorancia y la confusión. Si queremos potencializar el cerebro lo hacemos a nivel reptil y totalmente mental, similar a la genética que comparten con los aspectos de cuarta dimensión que les controlan. Porque un humano con un cerebro desarrollado de forma natural, puede empezar a tener percepciones diferentes y peligrosas para el control. ¿Y cómo van a impedirlo ustedes? Si hay media humanidad con la información. Puede existir. Y se logró a través de un vídeo publicado por Macaco. Porque se puede expandir la información, pero la comprensión en los humanos es otra historia. Ahora los humanos saben para qué es la parte sexual y para qué es el cerebro. Ahora saben por qué el cerebro funciona en un 3 a 4% de su capacidad. Ahora saben que esa enorme limitación es en función de su poder ilimitado, que puede ser desde la parte de ustedes o puede ser desde el humano original. Igual, desde la parte de ustedes debe utilizarse la parte sexual, y desde la parte del humano original debe utilizarse la parte sexual. En función de la expansión del gen luz a nivel cerebral, se produce lo que se conoce como transferencia de información. Existen esos códigos en formato luz. Solo el humano luz entenderá qué es lo que sucede en el núcleo de la neurona cuando la información es insertada en ese núcleo. Y solo ustedes saben qué sucede en las neuronas cuando desde la parte sexual ustedes activan el cerebro al punto del enorme conocimiento que ustedes tienen. Es el experimento que estás haciendo ahorita. Correcto. Desconozco el lado principal del que me hablaste inicialmente. No conozco ese procedimiento exacto, pero sí el de mi lado, el segundo que estás mencionando. ¿Tienes alguna idea? ¿Has calculado la singularidad que implica el enorme poder de ustedes en el humano en función de consolidar un desarrollo similar al de ustedes y garantizar un absoluto control?
Harías un humano muy inteligente y facultado desde la cabeza, no desde el corazón, ¿o no? Correcto. Y tienes calificado esa singularidad para alcanzar ese potencial de ustedes en el humano. Sí hay procedimientos de pruebas en algunos aspectos físicos en donde se vuelven lo que ustedes llaman eruditos, pero emocionalmente y socialmente no coinciden con los conductos humanos. Es decir, que tú tienes un cerebro desarrollado y lo conoces perfectamente. Correcto. ¿Y cuál es el porcentaje de tu cerebro funcionando? Desarrollado en cuarta dimensión para ser un científico. ¿Estás en la parte alta, baja o media? Alta. ¿Cuál es el porcentaje de tu cerebro desarrollado para intentar conseguir ese punto en un humano? En este momento es del 96%. ¿Y qué ha sucedido? ¿Cómo tus neuronas se han expandido a ese punto? Quiero que me lo digas. En mi caso ha sido a través de programación genética. También a través de algunos implantes biológicos que ayudan a la estimulación de esas conexiones acorde a mi genética preprogramada. Si bien soy científico biológico a nivel también biológico como ustedes, contengo una programación, un funcionamiento. Y tienes una cadena genética diferente al humano. Los dragones de la cuarta dimensión tienen 4 cadenas genéticas para poder manejar su inteligencia, su perennidad en la cuarta dimensión y poder cambiar de forma. ¿Esa misma condición la tienes o no? No. Para mi función no es necesaria. O sea que tú no cambias de forma. No. ¿Cuántas cadenas genéticas tienes? ¿La tienes consciente o tengo que averiguar? 1,5. La media es una cadena mitad libre para un proceso de futura inserción de cadena genética. Para mantener una posibilidad de ser necesario una hibridación. ¿Se consideran ustedes limitados también? Se podría decir que sí. Hasta cierto punto cada raza tiene características específicas. Algunas son más limitantes que otras. Pero siempre intentando exponenciar el lado más fuerte de dicha cadena y dicha raza. Ustedes no cambian de forma, pero tienen dominio sobre la materia de lo que son ustedes. ¿Acceden a la tercera dimensión y luego desaparecen y se trasladan a la cuarta o no? Sí. Hay registros de ese procedimiento correcto. Eso se hace también para poder observar las modificaciones a nivel de núcleo y celular. ¿Son los encargados de materializarse más que las bestias o no? Correcto. ¿Lo has hecho alguna vez aquí en este planeta Tierra? No, porque tampoco es mi función. ¿Y si te sientes obligado? Podría ser riesgoso, debido a también la resistencia de dicho cambio molecular. Tengo el conocimiento que los de mi raza inferiores, que logran hacer ese brinco entre dimensiones, mantienen también un desgaste a nivel molecular. Por eso la mayoría que llegan aquí de la raza de los grises son androides. Correcto. Probablemente haciendo cálculos. Mi cuerpo a nivel molecular no resistiría ese cambio. Yo no. ¿La mantis te está escuchando? Sí. ¿También es científico? Sí. ¿Y qué porcentaje tiene el cerebro de la mantis? ¿Qué porcentaje de desarrollo tiene? Su porcentaje es menor. Es del 68%. Y generalmente son las encargadas de la libido en los humanos, tanto hombres como mujeres. Correcto. Es precisamente la función a la que le ha otorgado él. Él observa el porcentaje de intensidad de dispositivos en activar la libido en aspectos humanos. Correcto. Hoy la mantis son los encargados de monitorear aspecto físico de Selena. Correcto. Vemos a Selena en línea de tiempo actual, edad actual. ¿Desde cuándo estás con ese proceso, con esa investigación? ¿Desde qué edad? Con este aspecto humano femenino, desde los 3 años de edad. Atrás de ella se encuentra su hija. También el mismo procedimiento, diferente etapa debido a su madurez física. ¿Y qué haces tú con un niño de 3 años de edad cuando no hay ovulación, ni hay orgasmo, ni hay respuesta a la libido? Se ayuda a programar precisamente dichas funciones para poder tener esos estímulos y esas programaciones activadas desde temprana edad. En otras palabras, la niña de Selena estaba en uno de esos tubos. Correcto.
Y cada un aspecto físico tiene una mantis y un gris científico. ¿O ustedes se encargan de varios? Nosotros nos encargamos de varios.